Buenas noches y bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy, como siempre, entraremos en debate con representantes de comunidades religiosas, espirituales e incluso filosóficas para abordar desde su visión temas sociales y urgentes de nuestro tiempo. Como saben, nuestros temas a debate con las diferentes confesiones existentes no se abordan desde un prisma técnico o político, sino desde la riqueza que aporta cada una de ellas. Un espacio para conocer mejor desde sus principios y manifiestos las reglas y las normas que las mueven a todas y así poder evitar por desconocimiento la confrontación social, espiritual y religiosa. Aunque sus caminos teológicos son distintos, algunas de ellas comparten mandatos éticos innegociables. Hoy, en Sin Fronteras, conoceremos cómo abordan el Islam, el hinduismo, la comunidad Bahá'í y el catolicismo los valores humanos y la pobreza familiar. Muy buenas noches, comenzamos. ¿Se están perdiendo los valores que nos ayudan a empatizar con el prójimo, a salvaguardar nuestros principios éticos y morales? ¿Profesas alguna religión? ¿Las religiones ayudan a empatizar? ¿Cree usted que se están perdiendo esos valores realmente? Sí, cada día se ven los valores de la empatía muy apartados del ser humano. Se está generalizando más en el tema de las redes sociales. Las personas son más amigas del ordenador, del móvil, y son insensibles hacia los viejos, hacia los niños, hacia las madres, y se está perdiendo el civismo
ahora vengo del metro y la gente no se fija, porque están tan enfrascados en sus mundos, que no ceden el sitio ni a una embarazada, ni a una madre con un bebito en el brazo o a un viejo que está apenas ahí con su alma. Pero respeto las religiones que uno practica en base a los valores que estás señalando, la empatía, el compañerismo, la fraternidad, la solidaridad. Lo que veo es de que si vienes con un velo, si vienes con la cruz o si vienes todo en contra de las religiones, lo que habla son tus acciones. No me importa con qué religión se representen, porque me parece que cada uno tiene derecho a eso. Pero lo que no puede ser es que vengan ellos y hagan todo en contra de lo que es el sentido común de la vida. Se juntan muchas sociedades en un mismo punto, antes no era así, y las culturas confluyen, y eso pues al final yo creo que crea conflicto, porque la gente tiene unos valores diferentes a los otros, y también el hecho de que se junten las culturas, tanto físicamente como en las ciudades, como aquí en Barcelona, que ya catalán o castellano cuesta escuchar, y yo creo que las redes sociales también hacen el hecho de que frivoliza mucho el ser persona y puedes venderte como quieras y no puedes ver cómo es en verdad la gente. Es inevitable que haya conflictos entre religiones. Lo bonito es que se intenten juntar, ¿no? Pero yo creo que es no una batalla perdida. No me gusta decirlo, pero es que al final las religiones sentan unas bases de pensamiento, las cuales juntarlas pues puede crear conflicto inevitablemente, ya se ha visto a lo largo de la historia. La de muertes y guerras que han habido en nombre de Dios, tanto los cristianos, musulmanes, budistas, al final es algo que a lo largo de la historia se ha ido repitiendo y los humanos cometemos los mismos errores. Luchar para que la convivencia sea lo mejor posible me parece lo positivo y lo más cívico que hay y que se puede hacer. Se dice, ¿no?, que sí que están perdiendo los valores, que no tienen esta percepción de comunidad, que son más egoístas, pero por otro lado yo veo mucha juventud, porque sí que tengo contacto con ellos en cierta manera, que están muy motivados y sí que realmente están procurando que haya cambios, así que es complicado, yo creo que no es tan sencillo. Creo que es la influencia de redes. En este sentido, está jugando a favor de intentar crear una sociedad como más egoísta, también porque interesa, ¿no?, a nivel de sistema. Por supuesto, religiosa entendida como jerarquía eclesiástica, no, ninguna religión, y además teniendo en cuenta que la visión femenina no está en ninguna religión. No, mala convivencia, pero bueno, otra vez es complicado, ¿no? Cuanto más religioso seas, de más estricto, más extremista, más va a costar también que te adaptes a donde llegas. Yo he estado viviendo fuera y siempre me adapté donde fui. Esa es una de las encuestas que hacíamos en la calle a nuestros hoy ciudadanos que además nos pueden estar viendo a través de su pantalla televisiva. Hablamos de valores en el día de hoy, pero permítame que salude a los amigos de Hare Krishna y les agradezca su actuación en el día de hoy. A Nirmala Premadasa, por ejemplo, a Nara Narayan y a Dwarka Das, que estuvieron ahí interpretando sus canciones, sus mantras. Dicho esto, vamos a preguntarnos a nuestras comunidades y a nosotros mismos si para tener valores hace falta presumir de tener o de apostolar por alguna religión o alguna confesión espiritual. Para ello nos acompañan los siguientes invitados. A mi derecha tengo a Dwarka Das, que es el copresidente de Hare Krishna en Barcelona. Dwarka, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Gracias al padre Pello Sánchez, rector de la parroquia Santa Ana de Barcelona. Padre Pello, gracias. Encantado, nos volvemos a ver nuevamente. Nos volvemos a ver, muchas gracias por estar con nosotros. A Jennifer Sánchez de la comunidad Bahá'í. Jennifer, buenas noches. Gracias. Bienvenida. Gracias. Y a Wat Abdul Sabaté del Sufismo Barcelona, de la Orden Nasmandí de Barcelona. Bienvenido, Abdul. Bienvenido y muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Yo quisiera preguntaros a vosotros si para tener y disfrutar de los valores que hoy a veces echamos en falta, ¿se necesita tener una confesión espiritual o religiosa o ser más bien espiritual? Padre Pello, por ejemplo. Bueno, también escuchando la encuesta de la calle, pues esta imagen de que las religiones pueden establecer conflicto entre ellas, pues está bastante alejada de esta realidad, ¿no? O sea, no
nosotros no tenemos la conciencia de que el hecho religioso se puede convertir en un hecho conflictivo para la vida y la convivencia social, ¿no? Desde ahí también la espiritualidad pues necesita vivirse comunitariamente. Entonces, a veces una comprensión de la espiritualidad desligada de una comunidad que realiza ese camino espiritual, pues tiende a sostener un individualismo que se hace poco empático, ¿no? Precisamente desde lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el hecho de que las religiones articulen una comunidad se convierte en algo verdaderamente imprescindible. Dorcadas, por favor. Sí, los valores surgen de la convivencia, surgen de las relaciones y de la experiencia del ser humano en cómo tratarse, cómo relacionarse unos a otros. La religión aporta ciertos fundamentos quizás más sutiles, más abstractos, como es la espiritualidad. No ver al otro simplemente como su identidad física, sino su ser. Entonces, a partir de ahí puede aportar una visión mucho más profunda en cuanto a valores. Pero siempre esto surge a partir de la asociación, a partir de los relacionamientos. El aislamiento, un aislamiento místico te puede llevar a una interioridad muy grande, pero eso tiene que practicarse, eso tiene que fortalecerse en las relaciones. Jennifer Sánchez, de la comunidad Bahá'í. Pues la verdad es que el hecho de que sintamos una necesidad espiritual proviene de nuestra realidad profundamente espiritual, que es que tenemos un alma, necesitamos conectarnos con Dios, necesitamos conectarnos con otras personas. Y cuando nos conectamos con esos valores que otros comparten, aprendemos, nos nutrimos y pensamos cómo podemos ponerlo al servicio de los demás. Entonces, eso nace de esa sensación de que somos algo cercano a Dios, una semejanza a Dios, ¿no? Entonces, es necesario para nosotros encontrarnos, nutrirnos y aportar. Qué bueno. Abdel Guadú, de la comunidad sufí de Barcelona. Bueno, es muy importante entender que la religión juega un papel, ¿no? La religión que aparece en todas las civilizaciones que conocemos de la historia de la humanidad. Este papel no es exclusivamente espiritual. De hecho, podemos ver gente que aparentemente es muy espiritual, pero tiene muy mal carácter. Hay que entender que la religión, uno de los papeles que tiene o de las funciones que tiene es conectar a las personas con lo divino. Y a eso lo llamamos la dimensión espiritual. Otra de las funciones de la religión es procurar hacer buenas personas. Y eso no es conectar a las personas con lo divino, sino conectar a las personas con lo humano que hay en ellas. Y eso es lo que llamamos el carácter, ¿no? Entonces, una religión puede estar en una persona haciendo un efecto de espiritualizarlo, en el sentido de que lo conecta más con Dios, pero no lo hace mejor persona. Entonces, lo que con frecuencia vemos es un rechazo de las personas, y es normal, a aquellas personas religiosas que con la religión solo se acercan a Dios, pero no se hacen mejores personas. Antes, ya que estamos contigo, nos preguntamos a día de hoy si los valores son esenciales, son importantes para una comunidad, tanto espiritual como religiosa, ¿no? Para la comunidad vuestra, para el sufismo, ¿el valor principal cuál es? Bueno, a ver, yo no hablo en nombre del sufismo. El sufismo es una dimensión, podríamos decir, más mística del Islam. Yo puedo hablar porque en términos de Islam tradicional. Lo más importante en toda religión, no solo en el Islam o en la dimensión mística del Islam, en toda religión lo más importante es que a través de la práctica diaria una persona se convierta en una misericordia para allí donde esté, ¿no? Es decir, la finalidad de toda religión es convertir a personas en modelos de conducta excelente. Para todas las religiones. Todas, no hay ninguna excepción. ¿También para vosotros? Sí. Yo siento que hemos sido creados con un propósito, ¿no? Estamos en este plano terrenal para acercarnos a Dios, para emular esas cualidades que Dios nos ha puesto a su semejanza. Entonces nuestro trabajo es
introspectivo de ver cómo nosotros podemos mejorar, pero eso es inevitablemente lo hacemos cuando ayudamos a otros y aprendemos. ¿El valor esencial en vuestra comunidad Bahá'í cuál es? Pues desarrollar todas las virtudes humanas. Pero La justicia, son muchas, pero solos no podemos hacerlo. ¿Te quedarías con qué valor? La veracidad, que es la base de todas. La veracidad es la base de todas. Dwarkadas. Bueno, el hinduismo es algo muy variado, muy amplio, y podemos encontrar diferentes caminos de desarrollo espiritual y de autorrealización. Pero hoy en día el camino que prevalece más es el camino del bhakti. Bhakti quiere decir devoción, amor. Entonces, si yo me tengo que quedar con una de las cualidades que uno tiene que desarrollar, es ese, el aprender a amar a Dios y todo lo que implica la verdad absoluta, o sea, toda su creación y todos los seres. Entonces, nuestra práctica en la tradición en la que yo sigo es fundamentalmente devocional, y no un amor a Dios exclusivo, es decir, solo focalizado en Él y el resto que se arreglen. Padre Pello, en relación a lo que dice Dwarkadas, ¿cuántas muertes se han perpetuado por una religión o por una creencia a lo mejor extremista, ¿no? Desde el catolicismo, él habla de amor, pero desde el catolicismo, por ejemplo, el valor fundamental, ¿cuál sería? Bueno, en primer lugar, el catolicismo y el cristianismo en general no se siente tan cómodo con el término valores porque conlleva una abstracción. Probablemente nos gusta más hablar de estilo de vida en la medida en que está el cristianismo ligado a la vida, a la existencia de Jesús de Nazaret, ¿no? Que supone que en él el vínculo con Dios como Padre y el vínculo con nosotros como hermanos se realiza desde la experiencia vivida. Entonces, más que un valor que se cuelga de una abstracción, ¿no? Preferimos ubicarnos en una forma de vivir, de ser, de actuar y de vivir nuestro vínculo con Dios y nuestro vínculo con los otros. En ese sentido, cuando aparece que las religiones han tenido una historia de conflictos y de muerte, normalmente ha sido porque las religiones han sido ubicadas en una perspectiva de confrontación política. ¿Por parte de? Y, pues muchas veces de unos intereses que están más allá del contenido de la propia religión. Es decir... ¿Pero quién provoca, Padre Pello? ¿Quién provoca ese tipo de discontinuidad en la propia religión, en el credo, en la amistad, en el amor, en la empatía? Pues a ver, porque necesariamente la experiencia religiosa se ubica en el tiempo y en la historia. Y cuando se ubica en el tiempo de la historia, por ejemplo en el hoy, pues en una historia que amenaza a ser conflictiva, en una historia donde vencen los posicionamientos en trincheras y en batalla, pues se busca manipular las religiones para colocarlas en un lado de la trinchera. Entonces, ciertamente que asistimos no tanto... Es verdad que hay una entraña de algunas religiones que se puede situar ahí, pero normalmente asistimos más a una manipulación política que a una confrontación verdaderamente religiosa. O sea, los políticos son los que mandan sobre las religiones, entonces. Bueno, no digo los políticos. Yo estoy diciendo una confrontación política que tiene una naturaleza de intereses. Bueno, antes en España éramos muy católicos y ahora somos muy laicos. Ahora lo permitimos absolutamente todo. Bueno, tampoco necesariamente laico significa permitirlo todo, ¿no? No. Ni necesariamente, o sea, un contexto laico tiene que reconocer que las religiones son la inspiración para la convivencia y también garantía de la convivencia. Entonces, considerar que lo laico es dejar la experiencia religiosa únicamente para lo privado es una forma de limitar seriamente el ser humano. Y esto, pues al final,
facilita también este tipo de manipulaciones de las que hablaba, ¿no? Adel Guadú, desde el sufismo, ¿qué actividades vuestra comunidad lleva adelante para impulsar los valores comunitarios? Bueno, yo diría que lo que más impulsa los valores comunitarios es seguramente el día a día de un creyente, de un devoto, de un musulmán, ¿no? En realidad, si hacemos un poco de análisis, aunque sea superficial, de los 5 pilares del Islam, lo que vamos a ver es que cada uno de estos pilares está relacionado con una de las virtudes o valores universales, ¿no? Eso es muy interesante. Así como muy someramente, un musulmán, por ejemplo, ahora, ¿no?, va a empezar el mes de Ramadán, ¿no? ¿Qué es el mes de Ramadán, ¿no?, para un musulmán, ¿no? Independientemente de que él sea más o menos consciente de la dimensión espiritual que esto puede tener, pero para cualquier musulmán, y estamos hablando de que una quinta parte del mundo ahora mismo, ¿no?, van a empezar ayuno, ¿no?, y hace más de 1400 años que están ayunando un mes al año, 30 días, ¿no? Y son personas de todas las clases sociales, de todas las edades, que durante un mes hacen un acto esencialmente de paciencia, ¿no? Y la paciencia es uno de los valores universales más absolutamente necesarios en este tiempo, ¿no? Y hay diferentes tipos de paciencia, pero el musulmán, ¿no?, ejercita anualmente 30 días de ayuno, ¿no? Es un ejemplo solo, ¿no? El día a día de un musulmán, desde la perspectiva sufí y desde cualquier perspectiva en realidad del Islam tradicional, lo que hace es la práctica de virtudes universales que muchas veces ni tan solo son conscientes. Y eso es lo interesante. Lo interesante, yo diría que en general en todas las religiones y en el planteamiento oriental, en Occidente tenemos una gran pasión por los eslogans, las declaraciones universales, las pancartas, los titulares, y hacemos un alarde, ¿no?, de nuestro progreso, de nuestra libertad. Sin embargo, con frecuencia en la práctica diaria de los individuos no existe para nada el recuerdo o el trabajo de esas virtudes. Y en Oriente, no solo en el Islam, en general en Oriente, pero en particular yo puedo hablar del Islam, existe mucho menos alarde, mucho menos declaración, mucho menos propaganda, efectivamente. Sin embargo, existe una práctica diaria con el salat diario, la oración diaria, ¿no?, esas 5 veces que uno se levanta y se lava y reza, con el ayuno, con el zakat, ¿no?, que es la limosna que se da anualmente. Todo musulmán que tenga propiedades da un 2,5% a los necesitados. Es decir, en este sentido, el Islam es una religión de la práctica diaria de todos los individuos y no es tanto una religión de la teoría, ¿no?, o de los principios. Jennifer, y desde la comunidad Bahá'í, ¿cómo enseñáis ética y moral a vuestros jóvenes a día de hoy? Pues tiene muchas dimensiones, pero creo que está muy ligado a lo que estaban hablando los ciudadanos, ¿no?, que nos vemos como diferentes, pero la comunidad Bahá'í realmente apreciamos los puntos de unión de todos, sean personas que profesan una religión o otra distinta, y nos apoyamos como colaboradores, o sea, a nivel de nuestro hogar, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país o nación. Tenemos un montón de actividades educativas. La comunidad Bahá'í, con todos sus ayudantes de otras religiones o no religiones, trabajan por educar a los niños, para los jóvenes, los adultos, y que cada uno encuentre su lugar en cómo mejorar su comunidad. Qué bueno, qué bueno. Duarca, ¿cómo vosotros desde vuestra confesión hinduista, cómo enseñáis a la gente joven? ¿Qué estáis haciendo como para que no hayan confrontaciones y que la gente entienda que hay que tener un respeto, una tolerancia a otras comunidades, a otras religiones y no enfrentarlas, ¿no? Sí, en relación a lo que decía antes el padre con respecto a los conflictos, que va a derivar en lo que tú me preguntas, la religión ha sido usada como herramienta ideológica para los conflictos. Y muchos de esos conflictos son más culturales que religiosos. Entonces, en nuestra comunidad, por ejemplo, nosotros tenemos comunidades de culturas muy diferentes. Hay una gran parte de nuestra comunidad que es ucraniana, hay una gran parte que es rusa, hay una gran parte que es de Latinoamérica, yo vengo de Argentina, hay una gran parte que es de Bangladesh, hay una gran parte que es de India.
¿no? Por ejemplo, los bangladeshis son hindúes dentro de un país musulmán. India ha tenido una experiencia de conflictos más o menos modernos, porque en la historia de India en general no ha habido conflictos religiosos, ni siquiera entre musulmanes a partir de las invasiones turcas y mongolas y hindúes. Eran conflictos políticos, eran conflictos que tenían que ver con las invasiones, no eran conflictos religiosos. Entonces, yo parto de que esta comunión que nosotros estamos trabajando en nuestras comunidades es una forma de superar ese estigma de religioso, cultural, ¿no? O sea, porque las comunidades que yo te he mencionado culturalmente son muy diferentes. Y hemos trabajado mucho para que cada vez se unen más, porque originalmente cada una tenía sus actividades, sus programas, en ruso, en ucraniano, en hindi, y actualmente todas confluyen en un mismo sitio. Ahora entraríamos en debate para hablar con todas ellas y que nos explicaran su parecer al respecto, incluso sin evitar pues ese diálogo que es lo que queremos, ese diálogo interreligioso. Pero porque no tenemos tiempo, hemos preparado unas pequeñas cápsulas que sirven de muestra para tener un poco más conocimiento de lo que estamos hablando. Un concepto, 5 miradas. La muerte es el gran misterio compartido por toda la humanidad, el final de la vida, o quizá el comienzo de algo más. Para el cristianismo, la muerte no es el final, es el paso hacia la vida eterna, donde el alma se encuentra con Dios y la esperanza de la resurrección da sentido al dolor y a la despedida. En el budismo, la muerte es parte de un ciclo continuo. No hay un alma eterna, sino un proceso de renacimientos guiado por el karma, hasta alcanzar la liberación del sufrimiento. En el Islam, la muerte marca el tránsito hacia la otra vida. El alma será juzgada por sus actos, bajo la justicia y la misericordia de Alá. Para el hinduismo, morir es cambiar de forma. El alma se reencarna una y otra vez, aprendiendo y evolucionando, hasta liberarse del ciclo y unirse a la realidad última. En el judaísmo, la muerte es un hecho natural, tratado con respeto y sobriedad. El foco está en cómo se vive aquí y ahora, más que en detallar lo que viene después. 5 miradas distintas para una misma certeza. La muerte nos iguala y revela cómo cada tradición entiende el sentido profundo de la vida. Hola amigos de Sin Fronteras, comparto con todos vosotros una oración Bahá'í a la que he puesto música. Haz de tu belleza mi alimento y de tu presencia mi bebida. De tu agrado mi esperanza y de tu alabanza mi acción. De tu recuerdo mi compañero, oh mi Señor, oh mi Señor. Y del poder de tu soberanía mi socorro, oh mi Señor, mi socorro, oh mi Señor. De tu aposento mi hogar y de mi morada la sede que tú has elevado por encima de las limitaciones impuestas a quienes están separados de ti como por un velo, como por un velo,
como por un velo. Verdaderamente el Todopoderoso, el Todo Glorioso, el Omnipotente. Tú eres verdaderamente el Todopoderoso, el Todo Glorioso, el Omnipotente, el Omnipotente. La pobreza familiar, con especial incidencia en la pobreza infantil, afecta a casi un tercio, 29,2% de los menores en España. Los hogares monoparentales y aquellos con adultos migrantes presentan tasas superiores al 50%, reflejando una grave desigualdad y riesgos de exclusión social. Miseria yo creo que es mucho más que pobreza, porque miseria es, ya lo dice la palabra, es muy miserable. La pobreza, hay mucho pobre que va tirando adelante. Bueno, pues significa pues comer cada día, cenar cada día, desayunar cada día, tener colegio, tener ropa planchada. Yo creo que la riqueza, no en España, sino en general, globalmente, está mal repartida. El dinero, los dineros están mal repartidos. Hay gente que está ganando muchísimo dinero, muchísimo. Te lo digo que no se lo merezcan, porque claro, son gente con inteligencia, pero podrían repartir un poquito más. Si tienen más que les sobras para 20.000 generaciones. La pobreza es vivir con lo poco que tienes. Y miseria, no tener nada. A la pobreza familiar en España, mal gestionada. Para erradicarla, ser muy severos en las situaciones de cada familia y ser justos. Porque yo puedo ser pobre y mirar más que el que está miserable. Que ayuden. A ver, en ciertas cosas sí, porque yo, por ejemplo, conozco Cáritas y entonces procuran ayudar verdaderamente a quien le hace falta, procuran. Pero siempre hay una burocracia delante que entonces, claro, es la que... Pero bueno, yo creo que se hace bien. Ponerte a lo mejor en el sitio de la persona que lo está pasando mal y una ser más flexible. Miseria, cuando hay miseria en todas partes, y la familiar es reducida. Es la necesidad, o sea, en una familia, la falta que hay para cubrir todos los gastos en una familia. Yo creo que la pobreza, hay mucha pobreza familiar en España actualmente. Bueno, ¿y qué opino? Yo opino que no está bien, que no tendría que ser. Bueno, las ONGs y todo esto ayudan a los pobres o a la pobreza, pero no solucionan nada. Continúo diciendo que todo esto van a arreglar los políticos o el Estado, no la gente en general. Miseria, pues miseria. Hay muchos países que tienen miseria, general, muy en general.
Y la miseria, por las calles o esto se ve que hay miseria. Y pobreza familiar en estos países va todo junto. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues los gobiernos que se impliquen, pero esto es complicado. Es complicado que se impliquen. No, con la religión no, la pobreza no les dará dinero. Las religiones pues hacen sus parches, bueno, van con Dios ya rogando, con un mazo dando, pero no les darán. Hablábamos en este debate, en este programa de Sin Fronteras, en su primer apartado de valores, pero vamos a hablar ahora de la pobreza familiar, no de la pobreza que vemos en la calle, que también, sino de la que se sustenta a través de ese arraigo familiar que en principio todos deberíamos de sustentar y apoyar, pues para aportar valores que antes hablábamos y que esa desmedida fuerza de no tener absolutamente nada y acabar en la calle, por ejemplo, para vivir debajo de un puente, pues que eso no ocurra ni en España ni en ninguna parte del mundo. A nuestros invitados, Padre Pello, por ejemplo, ¿quién tiene la culpa de esa pobreza? ¿El Estado, el gobierno, los políticos, la propia religión? ¿Qué hace la religión para ayudar? Porque claro, no podemos estar viendo como en un siglo XXI como este, que haya gente viviendo en las calles debajo de un puente, por ejemplo. Esto no se puede soportar. Sí, nosotros partimos mucho cada día, ¿no? Allí en el hospital de campaña que llamamos de la Iglesia de Santa Ana, recibimos 450 personas que están durmiendo directamente en la calle. Entonces, la pobreza hoy es una realidad que afecta pues muy especialmente a mujeres y a jóvenes, algunos menores, que se encuentran pues en una realidad muy difícil. El último informe de FOESA del año 2025, muy reciente, que acaba de publicarse, pues indica que asistimos a una sociedad con un abismo de desigualdad enorme, por lo tanto hay una causa claramente económica. Después asistimos también a una sociedad que todavía no redistribuye bien las posibilidades y por lo tanto hay una causa política. Y asistimos también a una sociedad cada vez más enfrentada y polarizada y entonces hay una causa social que marca que precisamente pues comprendas al otro como un enemigo, basta con que a lo mejor sea pobre o no tenga documentación o sea extranjero, ¿no? Entonces, para nosotros, desde el cristianismo, hay una exigencia de reconocer al otro como tu hermano y cuando el otro es vulnerable, pues tenemos una llamada, primero a que vemos la presencia de Cristo en él, pero también sentimos una llamada a aliviar su sufrimiento. Es evidente que no basta aliviar el sufrimiento de una persona, que es muchas veces nuestra tarea, también desde el punto de vista ético, sino que hace falta garantizar condiciones justas y en ese sentido también como cristianos nos sentimos llamados a denunciar los abusos de una sociedad que se marca únicamente por el interés económico, la dificultad de una burocracia que no resuelve los verdaderos problemas de las personas y también el crecimiento de la aporofobia, de la xenofobia, que en definitiva nos enfrenta. Y creemos que en esta hora pues, es más necesaria que nunca una conciencia ética que nazca también de las experiencias religiosas y que puedan cambiar el camino que está haciendo la sociedad, que vemos que plantea serios problemas para garantizar su propio futuro. Dórcadas, desde vuestra plataforma, ¿qué hacer para que la persona no se sienta además humillada? Porque una cosa es ser pobre, ¿no?, y vivir en la calle, y otra cosa es que además te humillen. Sí, la encuesta que diferenciaba un poco lo que es la pobreza y la miseria. La pobreza es una escasez o una falta, yo por lo menos la relaciono de esa manera, física.
Y la miseria tiene que ver más con la interioridad, la miseria tiene que ver con el ser humano como persona. Entonces, ¿cómo hacer que esa persona no caiga en la miseria? Además del alimento, además de lo que se le puede brindar físicamente, también la empatía, el apoyo, el amor, porque ese dar desinteresado es lo que alimenta y destruye esa miseria. No solamente el físico, sino ese trabajo que uno hace por el otro sin esperar nada a cambio, es lo que enaltece a la gente que uno está sirviendo. Jennifer, ¿cómo ayudar desde nuestras comunidades religiosas, espirituales, a que la pobreza infantil desaparezca, ¿no? ¿Cómo podríamos unir las confesiones, las religiones, para decir adiós a la pobreza, en este caso infantil, ¿no? Yo creo que es muy importante plantearnos qué capacidades y se tienen que desarrollar dentro de una familia, ¿no? Porque la familia es como una nación en miniatura. Todas las familias juntas conforman el mundo tal y como lo vemos. Entonces, si la familia está fortalecida con los valores que nos vienen de las escrituras, ¿no? De la guía, entonces podremos fortalecer el mundo en general. Sabemos que, por ejemplo, una combinación de violencia, pobreza y falta de cariño es una de las peores patologías que podemos tener en la sociedad actualmente. Entonces, ¿cómo fortalecemos las familias? ¿Cómo nos juntamos, aprendemos a cómo ganamos los recursos? ¿Qué es necesidad? ¿Qué es deseo? ¿No? ¿Cómo gestionamos lo que tenemos? ¿Cómo priorizamos la educación de los hijos? ¿Y cómo mostramos ese cariño? ¿No? Nos podemos juntar para orar, para leer la guía, para ver cómo la aplicamos, reflexionamos sobre la acción y volvemos, ¿no? Entonces eso puede ser una buena manera. Sí, bien. Abdul, desde el sufismo, desde el Islam, la caridad, ¿cómo la veis? Bueno, mira, a mí me gustaría primero destacar una cuestión muy importante. Pobreza la hay de dos tipos, miseria la hay de dos tipos. Miseria y pobreza son distintos grados de una misma situación. Está la pobreza material, que es la que obviamente se refiere hoy aquí, y es no tener bienes materiales o incluso a veces derechos, ¿no? Y esta es ciertamente una condición difícil del ser humano, en el que está invitado a tener paciencia y, lógicamente, aquí las administraciones, un buen gobierno hace muchísimo, y una buena sociedad, una sociedad sana que comparte, hace mucho. Pero a mí me preocupa más, y al Islam en realidad le preocupa más, el otro tipo de pobreza, que es la pobreza espiritual, que es la pobreza que más vemos hoy, aunque no la llamamos pobreza. Y es esa carencia constante en la que vive la gente de nuestras sociedades, en la que nunca están satisfechos. Y es muy curioso ver gente a la que llamamos pobre o miserable, aquí en España o en países del tercer mundo o en otros países del primer mundo, y ver que son aparentemente felices. Y nos sorprende, ¿no? Y viajas a veces a lugares y dices, ¿cómo es posible que esta gente sea aparentemente más feliz que nosotros, ¿no? Y ellos tienen, sí, efectivamente, pobreza, carencias físicas, pero no tienen carencias espirituales, porque con lo poco que tienen han aprendido a vivir, porque tienen una madurez espiritual muchas veces muy superior a la que tenemos nosotros. ¿Cómo se llega a esa madurez espiritual? Bueno, es el cultivo de las virtudes. Es una sociedad en la que no se cultivan las virtudes y se cultivan los vicios, una sociedad que está premiando el que tú tengas más vicios en lugar de premiar que tú tengas más virtudes, es una sociedad que produce egoísmo. Y al final la pobreza física, material, y la pobreza espiritual, ambas tienen una misma raíz, que es el egoísmo. Y ese es el problema. El problema, porque vemos... ¿Y ese egoísmo, Abdel, quién lo provoca exactamente? Bueno, el origen... La necesidad de consumo... No, el origen del egoísmo está en las personas, porque tenemos personas concretas que están ocupando lugares de responsabilidad, pero también son personas concretas las que están en las calles y están en todos lugares. Es decir, el egoísmo está en la persona. Pero claro,
Una sociedad que tiene un porcentaje muy pequeño de egoístas es una sociedad sana. Pero una sociedad que tiene un porcentaje de egoístas muy grande es una sociedad enferma. Y si además se promueve que estos egoístas ocupen lugares de responsabilidad, es aún peor. Se dice que la pobreza familiar tiene muchas veces rostro de mujer, porque en sociedades monoparentales, por ejemplo, la mujer es la que lleva la casa, ¿no? ¿Desde el Islam se protege a la mujer hasta ese punto? En el Islam hay una protección especial de la mujer. De todos modos, yo creo que la pobreza, especialmente si tú sales a las calles de Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, París, Londres, Nueva York, tú no ves en las calles tantas mujeres durmiendo como hombres. Y en términos absolutos yo diría que no es realmente relevante si es rostro de mujer o hombre. Hay muchísima gente, efectivamente, con una gran situación de necesidad en las calles. Y esto es realmente lo grave, ¿no? En Islam sí es cierto que hay una protección especial de la mujer, pero la pobreza se trata de manera universal. Y de hecho, cuando los musulmanes dan, una vez al año, dan una parte de sus ahorros, ¿no? Un 2,5% concretamente, a la gente pobre, no se le da a mujeres o a hombres en particular. Tú das dinero a gente pobre necesitada de tu comunidad, independientemente, lógicamente, de su sexo, ¿no? Jennifer, ¿tú crees que hemos fallado, las comunidades religiosas han fallado o han supeditado esa pobreza infantil como aporte o como ayuda simplemente donando ropa o comida? Yo comparto esa idea de que hay que fortalecer las familias, ¿no? Y no solo dar medios materiales, sino es necesario esa espiritualidad dentro de la familia. Creo que la humanidad ha pasado por muchas etapas, estamos llegando en esta etapa más de madurez de la humanidad. Necesitamos dotarnos como familias de ciertas capacidades. Igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Basarnos en relaciones de reciprocidad dentro de la familia y en la sociedad. Y esto nos hará más fuertes y capaces de cultivar la familia que tiene un enfoque más social y que ayuda a los demás, ¿no? Sus valores son necesarios. ¿Cómo hacer que la ayuda religiosa, Eduarca, Padre Pello, cómo hacer que esa ayuda religiosa no se convierta en una herramienta de poder fáctico, ¿no? Yo te ayudo, pero a cambio me vas a dar esto, me vas a dar lo otro? Bueno, eso es otra forma de egoísmo, como decía Abdul, ¿no? O sea, el problema es el egoísmo. Y es algo que está un poco implícito en nuestra naturaleza más primitiva, pero la cuestión es cultivar los valores para que no solamente la gente, sino también los líderes religiosos cultiven esa objetividad, esa imparcialidad y esa falta de egoísmo de que, bueno, yo te ayudo si tú aceptas mi religión, ¿no? Eso es algo que hay que superar, que uno simplemente da, enseña, guía o ayuda o apoya, independientemente de la creencia, si este es cristiano, musulmán, judío o incluso ateo, no importa, es una persona, es un ser humano, es parte de la energía de Dios, es parte de la verdad. Entonces corresponde que yo lo ayude en todas las formas que yo pueda. Padre Pello. Bueno, el encuentro con las personas cuando tiene detrás la experiencia de Dios, pues se basa en una relación gratuita. De hecho, nosotros tenemos la experiencia de que en nuestro servicio para acogida de personas sin hogar, pues la mayoría son jóvenes musulmanes. Y compartimos también la fe, porque también hemos descubierto en ellos que su fe les ayuda a luchar y a salir adelante, ¿no? Entonces, hoy, evidentemente, que no pretendemos andar convirtiendo a nadie, sino que lo que intentamos es ser coherentes con la fe que hemos recibido. En ese sentido también quería decir que el egoísmo que se ubica en el corazón de las personas se transmite socialmente. Es decir, que hoy la situación del egoísmo individual tiene un carácter estructural y que marca unas sociedades
que están muy definidas por ese contagio de esta realidad del egoísmo. Y que la fe cristiana también es una llamada a salir hacia el otro, porque el otro es tu hermano, ¿no? Y también quería comentar que nosotros sí tenemos la experiencia de que la pobreza tiene rostro de mujer, ¿no? Sabemos que no hay tantas personas en la calle que sean mujeres, pero sí sabemos que muchas veces es una pobreza más oculta y más grave. Es decir, que la condición de mujer está potenciando en nuestra sociedad pues una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Y esta es también una experiencia cotidiana que tenemos. Padre, en 20 segundos, un compromiso desde el punto de vista de la fe católica o cristiana sobre el particular. La hospitalidad es imprescindible para hacer posible el Evangelio. ¿Tu Arca? Perdón. Sí, un compromiso, una respuesta para evitar. El dar y sin esperar nada a cambio es fundamental. Es parte de nuestra fe, de nuestra tradición. Jennifer. La educación de cada miembro de la familia es imprescindible para erradicar la pobreza. De todo. Yo creo que el mejor mensaje que desde el Islam se puede dar es seguir el ejemplo profético, ¿no? El modelo profético es el modelo que realmente viene a solucionar a cualquier tipo de desigualdad, ¿no? Y en este caso, el modelo profético de cualquier religión, ¿no? En nuestro caso, lógicamente, el profeta Mohammed, la paz sea con él, ¿no? Miradas. El perdón es una de las decisiones más difíciles del ser humano, pero también una de las más liberadoras. Distintas religiones lo entienden de formas distintas, aunque todas coinciden en su poder transformador. Para Brahma Kumaris, perdonar es un acto de conciencia. No se trata de justificar el daño, sino de soltar el rencor para liberar al alma y recuperar la paz interior. En la fe bahaí, el perdón es un paso necesario para la unidad humana. Perdonar no es olvidar, es elegir construir relaciones basadas en la comprensión y el bien común. En el movimiento Hare Krishna, el perdón nace del desapego del ego. Al comprender que todos somos almas en aprendizaje, el perdón surge como una forma de compasión espiritual. En el cristianismo, el perdón es un mandato central. Perdonar al otro es imitar el amor de Dios y romper la cadena del odio y la venganza. En el Islam, el perdón es una virtud elevada. Alá es misericordioso y el creyente es llamado a perdonar siempre que sea posible, sin renunciar a la justicia. 5 tradiciones, una idea común. Perdonar no borra el pasado, pero puede transformar el presente y abrir un futuro más humano. Bien, pues vamos a ir finalizando ya este tiempo televisivo de Sin Fronteras, donde intentamos acercar, aproximar ideas, pensamientos, espiritualidad, religiones, comunidades filosóficas, si me lo permiten ustedes, para que no haya confrontaciones en la sociedad y que podamos todos vivir en armonía y en paz. Les voy a pedir a nuestros invitados ya para concluir una pequeña reflexión al margen de las fronteras religiosas, espirituales, de las sinagogas, de los templos, etcétera, para cómo contribuir desde sus herramientas, desde su credo, a que haya más valores en la sociedad, que no se pierdan y que estas herramientas que podemos hoy utilizar para que no exista la pobreza familiar dejen de existir. Adelante, Abdelwadud Sabate, por favor. ¿Con respecto a la pobreza o con respecto al perdón? Lo que tú quieras, una reflexión al margen de las comunidades espirituales y religiosas que nos acompañan. La reflexión final para mí, y yo creo que en esto estaremos bastante de acuerdo todos, lo fundamental en una sociedad es que las personas hagan un esfuerzo por mejorar cada día. Es decir, al fin y al cabo, la religión tiene como una de sus funciones fundamentales hacer mejores personas. En la medida en que creamos sociedades donde las personas están
animadas a ser cada día mejores, estamos en términos absolutos evolucionando, mejorando. Una sociedad que ha olvidado o que ha parado ese proceso de mejora constante, de introspección, de autoauditoría, que es un poco lo que estamos viendo hoy en día, genera una sociedad que, en el mejor de los casos, está cayendo en decadencia, ¿no? Y este es el principal punto, es si realmente queremos un progreso humano, tenemos que continuar trabajando en el día a día en que las personas sean conscientes de cómo son y que hagan un esfuerzo por mejorar. Pues Guadal Sabaté, miembro de la Comunidad Sufí de Barcelona, gracias por tu presencia. Muchas gracias. Jennifer. Pues yo creo que diría que en el hogar reproducimos lo que luego hacemos en la sociedad, ¿no? Entonces, si cultivamos la justicia, si cultivamos la consulta, si cultivamos el amor, luego eso se extenderá a la familia, ¿no? Entonces, la familia no es algo meramente individual, es un acto profundamente social que tiene implicaciones más allá de un núcleo familiar. Entonces, ahí podemos hablar sobre la unicidad de la humanidad, ¿no? Cómo vemos a los otros, cómo nos liberamos de prejuicios, cómo ofrecemos caridad, cómo ofrecemos amor y encontramos más puntos en común entre religiones, entre seres humanos, que puntos divisorios. Jennifer Sánchez, Comunidad Bahá'í, muchísimas gracias. Gracias. Dwarkadas, copresidente de Hare Krishna. Sí, cómo generar valores aparte de la religión. Yo le diría a la gente que conozcan más gente, que se relacionen más. Y no necesariamente en el círculo en el que yo me siento cómodo, que conozcan más gente diferente, que conozcan más gente que no forme parte de su círculo, que venga de otras culturas, que forme parte de otras religiones, que tenga otras creencias o que no tenga creencias, que aprendan, que se enriquezcan de la interacción y de la relación con otras personas. Eso naturalmente va a generar valores. Pues Dwarkadas, copresidente de Hare Krishna en Barcelona, gracias. Dwarka, muchas gracias. Padre Pello. La tradición del diálogo interreligioso siempre ha considerado la regla de oro como el punto de partida de la construcción de una ética común. Ama al otro como a ti mismo, ¿no? Puede servirnos esto como punto de partida. El otro, porque sea diferente, no es mi enemigo, sino que hay un camino para que pueda ser mi hermano. Entonces, creo que en este momento la sociedad tiene la urgencia de romper este prejuicio hacia el diferente para reconocer que puede ser el otro que me hace compañía en el camino y con el que puedo caminar juntos. Creo que en esta hora pues es muy importante no favorecer la confrontación, sino alentar la posibilidad de caminar juntos. Padre Pello, muchísimas gracias. Rector del Monasterio Santa Ana de Barcelona. Gracias. Seguimos juntos. Está bien, gracias. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecer a todos nuestros invitados, Dwarkadas, presidente de Hare Krishna en Barcelona, Jennifer Sánchez de la Comunidad Bahá'í, a nuestro buen amigo Guadal Sabaté, Centro Sufí de Barcelona, al Padre Pello Sánchez, rector del Monasterio Santa Ana, su presencia en Sin Fronteras, y a ustedes por acompañarnos en esta necesidad de conocer un poco más las normas y reglas de otras culturas religiosas y espirituales que afrontan con el resto del mundo el reto de vivir en paz y armonía. Volveremos con más temas sociales, siempre abordados desde el fundamento que mueve las almas, la espiritualidad. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este Sin Fronteras. Que sean felices.